Días, bendiciones para todos, feliz viernes. Bueno, quiero que me acompañe a la palabra de Dios, quiero compartir algo y luego para que oremos e intercedemos en esta mañana, ¿ok? Y quiero que vayamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, quiero leerle algo que está en el capítulo 5 del verso 15 al 17. Efesios 5, verso 15 al 17. Dice así la palabra de Dios en este día. Dice el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. El apóstol Pablo hoy nos dice algo que es como una palabra para sacudirnos a todos nosotros. Porque él dice: mirad pues con diligencia, o sea, dale importancia, dale prioridad a la manera en como nosotros estamos viviendo. O sea, presta importancia, dale importancia a cómo tú estás viviendo. ¿Estás viviendo como una persona necia o estás viviendo como una persona sabia? Y nos dice que la persona sabia aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Él marca algo y dice: estamos viviendo días malos, se están viviendo tiempos difíciles, pero si nosotros estamos siendo necios, pues simplemente estamos enredados en el mundo, enredados en lo que está pasando y no estamos siendo sabios para aprovechar bien los tiempos y entender bien los tiempos de Dios. Y entender los tiempos y pedir o caminar en la sabiduría de Dios nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios para nosotros aún en tiempos difíciles. Así que Pablo marca algo que dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aunque los días son malos, si nosotros le clamamos la sabiduría a Dios, Dios nos va a mostrar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a guardar, Dios va a cuidar de nosotros, pero necesitamos estar atentos, apercibidos, ¿verdad? Necesitamos estar conectados con Dios, no como necios que andamos por ahí y como si nada pasara. No, necesitamos conectar con Dios más que nunca en este tiempo y aprovechar el tiempo porque los días son malos. Amén. Ahora, el Señor ponía en mí que es un tiempo donde Él quiere que nosotros como sus hijos, como a su iglesia, nosotros estemos activos, nosotros brillemos más que nunca, estemos llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que esa unción del Espíritu Santo en nosotros pueda rebosar en nuestra vida, entendiendo que nosotros tenemos un propósito y una asignación en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre. Usted y yo tenemos algo específico que hacer para la gloria de Dios. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice: estén atentos, estén apercibidos, o sea, aprovechen el tiempo. Entonces quiero hablarle de tres palabras que son, digamos, claves o que nos llama al Señor en este tiempo. Número uno, volver al altar. Número dos, sé luz donde estás. Número tres, confía en sus promesas. Lo voy a repetir. Número uno, necesitamos volver al altar. Número dos, ser luz donde nosotros estamos. Número tres, confiar en las promesas de Dios. Número uno, volver al altar, porque recuerde que en aquellos tiempos pasados era necesario hacer un altar para que la presencia de Dios y para que el fuego de Dios descendiera. Pero donde caía el fuego era porque primeramente había un altar. En Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y él reparó el altar y el Señor del Señor que estaba arruinado. Elías reparó el altar del Señor que estaba arruinado. El altar era el lugar de encuentro en aquel tiempo. El altar era donde descendía la presencia de Dios. El altar era donde descendía el fuego, donde se llevaba el sacrificio, donde se llevaba la adoración y era donde descendía la presencia de Dios. Ahora bien, el altar hoy somos nosotros. El Señor vive en cada uno de nosotros. El altar es nuestro corazón. Pero igual que en ese tiempo que el altar estaba caído, el altar estaba deshecho, el altar estaba en desorden, usted y yo necesitamos ver cómo estamos.
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está ese altar? Puede venir la presencia de Dios, puede derramar el fuego de Dios sobre nuestras vidas, porque muchos de nosotros tal vez podemos andar fríos espiritualmente. Muchos podemos enfriarnos espiritualmente, podemos dejarnos llevar por la apatía, por ese enfriamiento espiritual. Tal vez muchos de nosotros les está costando orar, buscar la presencia de Dios. Pues bueno, si nosotros queremos el fuego de Dios, la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es reparar nuestro altar. Lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra vida. Fíjese que Elías no solo oró para que el fuego y la presencia de Dios descendiera. Lo primero que hizo Elías fue reorganizar, construir, ¿verdad? Reparó primero el altar. Elías primero puso piedra sobre piedra, reparó el altar. Una vez que el altar estaba reparado, oró para que el fuego de Dios descendiera y así fue. Entonces, no va a caer fuego donde hay desorden. Si nosotros queremos presencia de Dios, fuego de Dios, necesitamos organizar nuestras vidas. No va a caer fuego donde hay desorden. Cae el fuego de Dios y la manifestación de Dios donde hay obediencia, familia. Donde hay obediencia se manifiesta el Señor. Y hay cosas en nuestra vida que así como Elías tuvo que reparar y organizar el altar, hay cosas en nuestra vida que tenemos que organizar, que tenemos que reparar, que tenemos que darle orden para que el fuego de Dios y la presencia de Dios descienda sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, número uno, tenemos que volver a nuestro altar personal. Si has dejado de orar, si has dejado de hacer lo que un día hiciste y te encontrabas con el Señor y sentías su presencia, es el tiempo de volver a hacerlo. Amén. Es el tiempo de volver a esos tiempos de oración que un día tenías. Es el tiempo de clamar en la presencia de Dios, de adorar. Muchas veces cuando nos regocijábamos, muchas veces lágrimas habían en la presencia de Dios. Es el tiempo de volver a eso. Es el tiempo de volver a leer su palabra, no por costumbre, sino por hambre. No porque me toca hacerlo, sino porque hay un hambre por conocer la palabra de Dios, por entender lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, cuando nosotros volvamos a organizar o a reparar ese altar, téngalo por seguro que el fuego de Dios, la presencia de Dios va a estar a un nivel mayor en cada uno de nosotros. Recuerde, ese altar hoy es nuestro corazón. Ese altar somos cada uno de nosotros. Pero tal vez hay que analizar, hay algo que restaurar, hay algo que ordenar, hay algo que poner en orden para que pueda descender el fuego de Dios en nuestra vida. Reflexionemos en eso, amén. Hace meses les hablé cuando Dios le dice a Jacob que descienda de nuevo a Betel, el lugar donde un día Jacob tuvo ese sueño con los ángeles, el lugar donde un día Jacob puso una piedra y la ungió con aceite. Y Dios le dijo, regresa a ese lugar. Y allí Dios le volvió a dar el nombre, el propósito, lo que Dios tenía para él, lo que Dios le dijo un día. Tal vez muchos de nosotros necesitamos volver a Dios, volver a ese lugar donde Dios nos va a levantar, donde Dios va a mostrarnos cuál es el propósito, donde Dios va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Cuando nosotros volvemos a ese altar o verdaderamente a otra vez de nuevo con el Señor, créeme que Dios te va a recordar promesas, Dios va a traer a tu mente cosas que Dios ya habló para ti y que estarán ahí para que tú puedas alcanzarlas. Amén. Entonces, familia, el altar en nuestro corazón, si está caído, si está desordenado, tenemos que alinearlo para que el fuego de Dios descienda sobre nosotros. Amén. Número 2, les dije, ser luz donde estés. Yo creo que esto les he hablado muchas veces. El mundo necesita ver a Dios en nuestras vidas. David oraba, Padre, que todos vean que hay Dios en mi vida, que todos sepan que hay Dios en mi vida. Y es el tiempo donde el mundo necesita ver a Cristo en nuestras vidas. El mundo necesita ver que nosotros somos de Dios, que cargamos a Dios, que olemos a Dios, que nos comportamos, vivimos como Dios. Mateo 5, 14 al 16, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces,
Hay mucha oscuridad, claro que sí. Y en medio de esa oscuridad, usted y yo necesitamos brillar. Necesitamos ser luz donde quiera que el Señor nos puso. El problema no es la oscuridad, el problema es que muchos de nosotros estamos escondiendo nuestra luz. Oscuridad va a haber siempre, pero también Jesús dice que nosotros no podemos esconder esa luz, ¿verdad? No se puede poner debajo de una mesa, no se le puede poner algo arriba. La luz de nosotros necesita brillar. Y sé que muchas veces hay cansancio, sé que muchas veces pueden venir circunstancias, pero no podemos dejar de brillar. Lo que está en nosotros tiene un valor, o sea, no tiene precio. Cristo está en nosotros, su palabra, su Espíritu Santo. Y entonces no podemos dejarnos llevar por el cansancio, por la presión, por el temor, por el miedo. No, necesitamos brillar. Jesús dijo que nadie encendía una lámpara y la ponía debajo de una mesa. Usted y yo somos una lámpara que donde estemos necesitamos alumbrar. Tu fe, tu testimonio, tu obediencia, la manera como hablas, la manera como te vistes, la manera como te comportas, todo eso es luz en medio de las tinieblas. Tu paz, tu vivir en esperanza, vivir en fe, todo eso es luz en medio de oscuridad. Todo eso será luz para muchas personas que puedan estar pasando nosotros las mismas circunstancias, pero que nosotros ven la diferencia, que hay paz, que hay gozo, que estamos en esperanza, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes a favor de nosotros. No dejes de brillar, no dejes de brillar. Luz está en ti y necesitamos seguir brillando. Amén. En tiempos difíciles tenemos que brillar. Por ejemplo, recuerden cuando Daniel estuvo en Babilonia, él siguió brillando. En medio de idolatría, en medio de costumbres diferentes, él seguía brillando lo que Dios estaba en él. Si vemos a José, él seguía brillando en medio de injusticias. En el pozo brilló, en la cárcel brilló, en la casa de Potifar brilló. Donde fue, brilló, marcó la diferencia. Si vemos en la palabra de Dios, nos muestra muchos ejemplos que en medio de situaciones adversas, aquellas personas de Dios seguían brillando, y usted y yo necesitamos seguir brillando. Mire, en la Biblia vemos personas que brillaron, que tal vez no pudieron cambiar el mundo, y usted y yo no vamos a poder cambiar el mundo, pero si nosotros brillamos, nuestro entorno va a cambiar. Y si nuestro entorno cambia, créame que cosas también empiezan a cambiar. Entonces, tal vez no podamos cambiar lo que sucede a nivel mundial, pero sí podemos cambiar nuestro entorno. Si puedes cambiar el ambiente de tu casa, si puedes cambiar el ambiente de tu trabajo, el ambiente de tu estudio, donde tú estás, tú puedes cambiar tu entorno, porque Cristo está en ti y necesitamos nosotros alumbrar. Amén. Entonces, donde Dios te puso, en tu trabajo, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, donde Dios te puso, no te puso para casualidad, te puso para que brilles, para que todos vean que hay Dios en tu vida. Recuerda que tú eres una lámpara y tienes que mantenerte encendida. No apagues tu luz, no apagues tu luz, familia. Llenémonos de Dios. No permitas que el miedo venga a tu vida. No permitas que la duda, la incertidumbre, no. Todo eso quiere apagar nuestro brillo. Todo eso quiere apagarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que seguir brillando. Amén. Recuerde, no podemos cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar nuestro entorno. Vamos a brillar y vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y número 3, y con esto cierro para que oremos, confía en las promesas de Dios. Dios sigue gobernando, no solo nuestras vidas, sino absolutamente todo. Él sigue centrado en su trono. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras, ¿verdad? Dice, mis palabras no pasarán. Entonces, aunque el mundo se sacuda, aunque las cosas se pongan terribles, recuerde que si nosotros estamos con el Señor, Él tiene control y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que sigamos brillando y para bendecir y para cuidar nuestras vidas. Nada, entienda, nada en este mundo podrá evitar que el propósito de Dios, los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Los únicos que pueden evitar eso somos nosotros. Si caemos en desobediencia, si queremos vivir a nuestra manera, si nos alejamos de Dios.
Pero si usted empieza a alinearse a Dios, si usted está con el Señor, si usted camina en obediencia, como dice Job, ninguno de los planes de Dios podrán ser frustrados. Solo tú y yo podemos frustrar, parar, detener, demorar lo que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros estamos alineados al Señor, cielo y tierra pasarán, pero la palabra, las promesas que Dios tiene para nosotros no pasarán. Cada promesa que Dios tiene para ti, para nosotros sus hijos, tienen un cumplimiento. Amén. Ahora, ¿que necesitamos ser pacientes? Claro que sí. Que necesitamos esperar, ser pacientes, seguir creyendo, seguir confiando. Claro que sí. Porque las promesas tienen un tiempo de cumplimiento. Muchas veces para llegar a la promesa hay que pasar por el desierto, hay que pasar por momentos difíciles. Para llegar a la tierra prometida hay que pasar por un proceso, hay que pasar por un desierto. Israel llegó a la tierra prometida, pero tuvo que pasar por un desierto. Amén. Si vemos, por ejemplo, la vida de Abraham, Dios le dice, vas a ser padre, pero tuvo que esperar 25 años para tener a Isaac en sus brazos. Si vemos, por ejemplo, la vida de José, siendo niño, tuvo los sueños de que un día iba a ser una persona grande y tuvo que esperar años para llegar al cumplimiento de esos sueños, de esas promesas. Y para llegar al cumplimiento de esa promesa, estuvo en una cisterna, estuvo siendo esclavo en una casa, estuvo preso, tuvo un proceso, tuvo un tiempo, pero el cumplimiento vino a su vida. Amén. El cumplimiento vino a su vida. Y si vemos la vida de cada uno de ellos, vemos que tuvieron que esperar pacientemente. Y en esa prueba y en esa espera nunca dejaron de amar a Dios, nunca dejaron de exaltar a Dios, nunca dejaron de glorificar a Dios. Su paciencia, su espera y su fe hizo que aunque pasaran años, ellos vieran la promesa cumplida, lo que Dios había dicho, la voluntad de Dios, lo que Dios tenía para ellos. Si vemos la vida del rey David, también fue ungido siendo un niño y tuvo que esperar 30 años para que pudiera ser el rey de Israel. Y en esos años fue perseguido, fue maltratado. En esos años tuvo que pelear, luchar, en fin, un proceso largo de desiertos muchas veces, pero al final la promesa la vio en su vida, sus generaciones. Usted y yo tenemos promesas, usted y yo tenemos palabras que Dios nos ha dado, pero tal vez estamos en ese proceso, tal vez estamos camino, ¿verdad?, a la tierra prometida y hoy estás pasando por un desierto, hoy estás pasando por un proceso. No te olvides que las promesas de Dios están ahí para ti. No te olvides de eso. Sigue creyendo en las promesas de Dios. Sigue abrazándolas. Sigue afirmándote en ellas. Sigue siendo luz donde quiera que estés. Y sobre todas las cosas, repara el altar. Repara una vez más. Vuelve al altar. Vuelve al Señor, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios va a probar nuestra fe. Nuestra fe es probada en esos procesos. Dios le dice al pueblo de Israel que los pasó por un desierto para probar el corazón de ellos, para probar si iban a obedecer sus mandamientos. Dios les dice, y te pasé por el desierto, y te pasé por lo que viviste, para probarte, para probar tu corazón, para probar si me ibas a obedecer. Y Dios sinceramente es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Porque lo decimos para lo bueno, ¿no? Dios sigue haciendo milagros, Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre, sí. Pero Él también sigue siendo el mismo de ayer y hoy de siempre, que permite que su pueblo pasemos por desiertos, pasemos por pruebas para ver qué hay en nuestro corazón. Pero al final, el destino de cada uno de nosotros, si nos mantenemos fieles al Señor, confiando en Él, será establecernos en la promesa y en lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, mientras nosotros esperamos en fe y seguimos perseverando, Dios está trabajando en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra casa, pero Dios cumplirá lo que dijo. Amén. Mientras nosotros seguimos orando y seguimos buscando de Dios, Él va a preparar ese cumplimiento de cada una de las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, recuerde esto, aunque todo tiemble, aunque todo pareciera desvanecerse, las palabras y las promesas de Dios
permanecen firmes para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para cerrar esto, familia, reflexionemos en esto. Seamos sabios. Miremos cómo estamos viviendo, porque son tiempos malos, como dice el apóstol Pablo, como le leí al comienzo. Es un tiempo para no retroceder, es un tiempo para no andar en temor, es un tiempo para seguir avanzando en fe, es un tiempo para despertar, para encender nuestra luz más que nunca y para estar siempre confiados en la palabra del Señor. Vuelve al altar. Si hay algo que necesitas reparar en ti, si hay algo que necesitas organizar en ti para que el fuego y la presencia de Dios descienda en ti, en tu casa, es el tiempo de repararlo, es el tiempo de organizarlo. Amén. Donde hay desorden, no está el Señor. Donde está el desorden, no puede haber el fuego de Dios. Ordenemos las cosas a través de la obediencia a Él y a su palabra y vamos a ver cómo la presencia y el fuego de Dios descenderá sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Número 2, sé luz. Sé luz para que otros puedan ver a Cristo. Creo que la semana pasada les dije, muchas personas, la primera Biblia que van a leer va a ser nuestras vidas. Muchas personas antes de tomar un libro, ¿verdad? La palabra de Dios, verán a Dios en nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser. Entonces, que tú seas Biblia para muchas personas que tal vez nunca la han abierto. Que las personas puedan ver a Cristo Jesús, a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Salvador Redentor, a nuestro Mesías en cada uno de nosotros. Y por último, no dejes de confiar en las palabras de Dios, en la palabra de Dios, porque Él sigue reinando. Dice el Salmo 125:1, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y yo quiero orar en esta hora y declarar esta palabra sobre tu vida. Que tú y tu casa son como ese monte de Sión que permanecen para siempre, que no se mueven, que ninguna temporada, ninguna crisis, ninguna cosa que pueda estar pasando a nivel global pueda movernos a nosotros, que tú y tu casa están fundamentados, están anclados en esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice que si nosotros somos hijos, ¿verdad? También somos coherederos. Ahí somos dignos, somos hombres y mujeres que tenemos promesa, que tenemos palabra de Dios. Pero hoy en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Proféticamente declarar que si estás en Yeshua, si estás en Cristo, tú estás confiado en Él, en su palabra. Y eres como ese monte de Sión, como dice la palabra de Dios, que no se mueve, sino que permanece firme para siempre. Oro en el nombre de Jesús y creo que tú permaneces firme para siempre. Que ninguna tormenta, ningún proceso, ningún desierto, ninguna dificultad que puedas estar pasando hoy o que viniese a tu vida te moverá. Te moverá de la promesa, te moverá de la palabra de Dios, te moverá de lo que has creído hasta hoy. Permanecerás y verás la gloria de Dios sobre ti y sobre tu casa. Padre, oro en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en este día. Si hay que organizar, si hay que traer orden a nuestro altar, Señor, si hay que volver tal vez a ese primer amor, Señor, donde orábamos, donde leíamos la palabra con hambre, con pasión, Señor, no con tal vez sintiéndonos obligados, sino que era nuestra pasión, Padre, que ese primer amor vuelva a nuestras vidas, Señor. Que nuestra lámpara esté llena de aceite, alumbre con fuerza y con poder. Y que sobre todas las cosas, Señor, sigamos creyendo en las palabras que has hablado para nosotros, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, creo, Señor, que en todo tiempo, Señor, nosotros seremos, como dice tu palabra, esos árboles, Señor, que damos fruto en todo tiempo y que nuestra hoja no se seca. No importa el tiempo, no importa la temporada, no importa el gobierno, no importa la crisis, yo oro en el nombre de Jesús que tú y yo seguimos dando fruto en todo tiempo, que nuestras hojas no se secan porque Cristo Jesús, Yeshua, es el que está en nuestras vidas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús en este día, mi Dios, para que nosotros seamos determinados
de reparar y organizar nuestras vidas y volver, Señor, a ti para que se encienda ese fuego en cada uno de nosotros. Padre, volvemos a ti en este día. Volvemos a ti en este día. Que tu hambre, que el favor, que la sed, todo lo que necesitamos esté sobre nosotros para venir cada mañana, Señor, a tu altar, Señor. No queremos vivir por temor, Señor, por incertidumbres. Queremos vivir en fe y confiados en tu palabra y en lo que has hablado para nosotros, Señor. Oramos y creemos que confiamos en lo que has dicho y en lo que harás en cada una de nuestras vidas. Te doy gloria, papito Dios, te doy honra, te doy alabanza y exaltación. Que tu bendición, Señor, venga, Señor, con poder sobre cada familia que está hoy conectada con nosotros. Que establezcas tu plan sobre ellos, Señor. Que les levantes con poder, que les animes, Señor, y que alinees toda su vida, su familia, sus negocios, todo conforme al propósito y la asignación que tienes para ellos. Te doy gracias y te doy gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.